Buenas tardes, profesor. Hoy, junto con nuestro grupo, compuesto por Maximiliano Guzmán, Cristian Muñoz, Fernando Ferrari y quien habla Joaquín Aguilera, estaremos presentando e informando acerca del programa Examen 2D. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente presentación exploraremos esta herramienta computacional que, como pueden ver en pantalla, se llama Examen 2D. Esta está diseñada para análisis de tensiones elásticas en excavaciones subterráneas. ¿Ya? El software ofrece una interfaz amigable que simplifica más o menos como el proceso de análisis y es de gran utilidad tanto para ingenieros como para estudiantes, como lo estamos utilizando hoy en día. Una característica sobresaliente de este programa es su capacidad de análisis en tiempo real, permitiéndole a los usuarios modificar parámetros del modelo y ver al instante cómo afectan al análisis de tensiones. Además, ofrece una amplia variedad de opciones de interpretación de datos, incluyendo tensiones principales, desplazamientos y factores de resistencia, que son cosas que los ingenieros calculan a diario, obviamente, en este tipo de proyectos. Y estos resultados se pueden mostrar en el modelo, también en gráficos, o también se pueden exportar para otro tipo de análisis con otras herramientas como Excel. Entonces, este programa cabe destacar que es compatible con distintos programas. Y a lo largo de de esta presentación exploraremos en detalle el funcionamiento del software, cómo utilizarlo siguiendo el manual y finalmente examinaremos un caso práctico resuelto utilizando Examen 2D. Este software realiza muchos cálculos y dentro de esos cálculos realiza ciertos supuestos. Y esos supuestos, en particular, el primero corresponde a que considera el macizo rocoso homogéneo, isotrópico o transversalmente isotrópico, lineal y elástico. Los resultados que entrega, que son mostrados en particular los desplazamientos por examen de Otay, solo dan nociones de las tendencias de deformación. Los valores calculados solo son desplazamientos elásticos, que en realidad constituyen solo una pequeña componente de los verdaderos desplazamientos en el campo. También el software asume un largo infinito de excavaciones en el eje Z. Estos esfuerzos pueden estar sobreestimados, ya que no consideró la redistribución en el fondo y frente de las excavaciones. Y también, en el caso que estuviéramos trabajando con una roca débil, rota, la magnitud real de los desplazamientos que puede entregar el software puede variar en varias órdenes de magnitud mayor a los que los calculados elásticamente. Además, estos desplazamientos calculados dependen directamente del número de formación de la masa rocosa, que es también un parámetro bastante dificultoso de estimar. El software permite las siguientes visualizaciones disponibles: esfuerzos principales, esfuerzos X normales y de corte, informaciones principales en X e Y, y deformación principal, factor de esfuerzo, deformación volumétrica. Para arrancar el software, es necesario hacer clic derecho en este icono. Ese icono despliega esta ventana que tiene distintos tabs. Y por ejemplo, el tab general permite colocar los sistemas de unidades, cómo se ingresarán los esfuerzos, ya sean constante y gravitacional, cómo se van a tratar las propiedades del macizo rocoso, sea transversalmente isotrópico, isotrópico, cómo va a ser el criterio falla. Posteriormente, el tab de análisis indica el número de elementos de contorno, porque eso discretiza más en la malla y la malla genera esfuerzos, puede generar esfuerzos más concentrados en ciertos puntos. Los tipos de elementos de contorno, el método de análisis y herramientas de cálculo. Dentro de los criterios de falla se encuentran los siguientes parámetros que hay que ingresar y ya sea por Moore Coulomb o Hook and Brown. Esto
esto tiene una ayuda, este software tiene una ayuda que uno puede hacer clic en este icono, y ese icono para cada una de estas propiedades te arroja estas ventanas, y estas ventanas te entregan información explicativa de cómo se relaciona el parámetro de esfuerzo, un ejemplo y cierta información asociada a dicho parámetro. Lo mismo para los cuatro parámetros. Cuando uno está utilizando software, lo primero que tienes que crear es el túnel o el terreno que vas a estar trabajando. Y en el primer caso podría ser rectangular, para eso uno hace un clic en este icono y genera el elemento rectangular. También te permite hacer excavaciones circulares. Para eso se escribe un I y se presiona Enter, eso te arroja esta ventana, donde te permite definir dos métodos para generar el círculo, por número de segmento o un punto o un centro con un radio asociado, y te va a generar un túnel, una excavación del tipo circular. En el caso de que creamos una excavación con un arco, se escribe A, se presiona Enter y luego se ingresa la forma en que se van a ingresar las coordenadas. Es muy parecido a lo de la circunferencia. Además, se define cuántos puntos va a representar el arco, que serían cada uno de estos puntos, que ayudan a realizar una malla más fina para el software, lo que igual implica un mayor costo computacional. También es posible ingresar una presión interna. Esa presión interna se hace a través del loading, yendo a loading y a add pressure, y se indica como se muestra en la ventana, la magnitud de la presión en megapascales, y se debe seleccionar el contorno de la excavación y la que le va a corresponder dicha presión interna. Por ejemplo, aquí hay un megapascal y va a estar solamente en el contorno superior y en ciertos lugares de las paredes. Pero se debe hacer clic en el contorno que le corresponde dicha presión interna. También se puede hacer visualización de los vectores de desplazamiento apretando en estos iconos y los vectores y trayectorias de fuerza, y eso se despliega dentro de la pantalla, cada una de la información dependiendo del icono que se presionó. En esta parte de la presentación vamos a resolver un ejercicio práctico que nos pide crear una excavación rectangular, luego agregar un túnel circular al costado. Después vamos a tener que configurar la posición de estas excavaciones, modificando la cuadrícula de tensiones. Estas tensiones tienen que ser determinadas debido a su profundidad, ya sea las tensiones verticales y horizontales. Y finalmente vamos a tener que manipular la magnitud y dirección de estas tensiones para calcular el factor de resistencia. Bueno, para crear el túnel rectangular en la página principal del software hay que hacer clic en el botón agregar excavación o control 1. En el cuadro debajo de la pantalla se puede ingresar las coordenadas de los vértices del túnel. Una vez creada la forma del túnel, el programa genera automáticamente una cuadrícula de tensiones verticales alrededor del contorno de la excavación. Para aumentar el área de trabajo y agregar otra excavación, se extiende el borde exterior arrastrando el contorno hasta que se estime necesario. Luego, para agregar el túnel circular, hay que hacer clic en el botón de agregar excavación o control 1. En el recuadro inferior hay que presionar la tecla I y luego Enter, lo que genera el menú de opciones de excavaciones circulares. Este menú permite definir las coordenadas del centro del círculo, como también su radio y el número de segmentos. Una vez creada la excavación, el programa muestra el cambio de tensiones verticales causado por la influencia traslapada de ambas excavaciones. Una vez creadas las excavaciones, es posible cambiar su posición haciendo clic en la excavación y arrastrándola hacia la posición deseada, o bien ingresando las nuevas coordenadas del centro. Esta función es excepcionalmente útil para comprender cómo varían las tensiones verticales en el suelo según la posición de dos o más excavaciones, para así determinar su ubicación ideal dependiendo de las condiciones del terreno.
Con el objetivo de visualizar las líneas de influencia de las excavaciones con mayor precisión, es posible modificar el espaciamiento de la cuadrícula de tensiones, haciendo clic en el botón superior de cuadrícula de tensiones y luego en la opción de modificar espaciamiento de cuadrícula. A partir del dato de la profundidad del túnel, es posible calcular las tensiones verticales y horizontales, y luego ingresarlas en el menú de la parte de la derecha del programa. De igual manera, dentro del mismo menú, es posible cambiar el ángulo de las tensiones horizontales para representar las condiciones de terreno de manera más precisa. Finalmente, el programa permite calcular el factor de resistencia en cada punto de la superficie estudiada, considerando que el factor de resistencia es igual a la resistencia de la masa rocosa dividido por la tensión a la que está expuesta. Es necesario proporcionarle al programa la información de resistencia de roca. Esto se puede hacer proporcionando los parámetros del método de Moore-Coulomb o Hooke-Brown, tal como se muestra en la siguiente imagen. Para modelos preliminares, el programa proporciona valores referenciales de cada parámetro según el tipo de suelo. Sin embargo, para modelos más certeros, es necesario obtener estos parámetros a través de los ensayos correspondientes. Examen 2D se destaca no solo por su capacidad de análisis de tensiones, sino también por su versatilidad, aunque su enfoque principal es en análisis de excavaciones en rocas. Demuestra eficacia en aplicaciones de suelo. Para aquellos que buscan capacidades avanzadas de modelado, Examen 2D se integra sin dificultad con el programa Fase 2 de elementos finitos, ofreciendo una funcionalidad expandida para el modelado de diversos materiales, excavaciones por etapas, plasticidad y análisis de soporte. En resumen, Examen 2D emerge como un recurso valioso tanto para ingenieros como para estudiantes, proporcionando una plataforma intuitiva para el análisis de tensiones elásticas en excavaciones subterráneas. Sus características de interacción en tiempo real, herramientas completas de interpretación de datos y compatibilidad con otros programas de modelado lo convierten en una herramienta versátil y eficiente para quienes trabajan en el desafiante campo de análisis numérico de tensión. No obstante, es importante recordar que, como en cualquier software de análisis, la calidad y precisión de los resultados de Examen 2D dependerán en gran medida de la precisión de los datos de entrada. Errores en la entrada de datos pueden conducir a resultados inexactos, por lo que se requiere una atención meticulosa en ese aspecto. Muchas gracias.